Seguimos revisando este documento y estas informaciones procedentes de Estados Unidos que tienen que ver con las acusaciones directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, que están enfrentando ya cargos por narcotráfico y cargos por posesión de armas. Este documento que surgió desde Washington esta semana, que nos dice que el fiscal federal para el distrito de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Terrence Coles, anunciaron esta acusación. Se reveló esta acusación formal en contra de todas estas personas, y desde luego la mirada está puesta en Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que ha sido defendido por el gobierno de López Obrador el sexenio pasado, que ha sido defendido por la presidenta Sheinbaum en su momento, cuando surgió principalmente aquella carta que se dio a conocer de Ismael El Mayo Zambada, donde narraba El Mayo Zambada el tipo de situación que vivió y que le costó ser llevado a los Estados Unidos. Ahí menciona específicamente a Rubén Rocha Moya, el capo mayor, ahora enfrentando la justicia, la justicia en los Estados Unidos, El Mayo Zambada, y ahora acusado por narcotráfico y por posesión de armas, el gobernador en funciones de Sinaloa. Estamos hablando de que el gobierno, la justicia estadounidense, el fiscal y el administrador de la DEA están planteando que el cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas, dijo Clayton. Como lo revela la acusación, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían. Es una frase tremenda, una de las frases tremendas. Dice acá, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policíacos corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar, dice Estados Unidos. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes. Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia. Otra de las frases que está en estas muchas cuartillas que forman parte de la información que se dio a conocer en estas últimas horas y esta semana. Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante procedimientos judiciales, fíjese lo que dice aquí. Aquí nos indica de qué está hecha esta acusación, de dónde vienen los ingredientes de esta acusación. Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante procedimientos judiciales, dice aquí, el cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro, declaró el administrador de la DEA, Terrence Coles. Esta acusación formal revela, dice, un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos, sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país, a Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley y agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Y bueno, pues este es parte del mensaje que está contenido en este documento, que es mucho más amplio, por supuesto, y del cual seguiremos hablando. Pero me detengo porque hemos convocado para esta mesa, hemos convocado a 2 expertos. Saludos a la Universidad Iberoamericana, que nos han permitido contactar a Ernesto López Portillo, que es el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, y a la doctora Arlén Ramírez Uresti. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Doctora, gracias por estar aquí. Arlén, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Ernesto, bienvenido. Gracias, Carmen.
A la orden. ¿Cómo empezamos el análisis, Arlene? ¿Frente a qué estamos con toda esta información? Pues mira, desde la perspectiva del estudio internacional y del derecho internacional, estamos en una crisis diplomática importante entre México y Estados Unidos. En el marco, por supuesto, tanto de los programas de cooperación que se tenían con los Estados Unidos, la agenda bilateral que, por supuesto, se ha vuelto muy compleja en los últimos años, y en este año en particular con una revisión del TEMEC que, bueno, se enmarca, por supuesto, en estiras y aflojes en temas diplomáticos. La extradición y el Tratado de 1978 en materia de extradición, por supuesto, incluye muchas aristas que hoy no solamente están en entredicho, ¿no? El tema de los probatorios, el tema incluso de la disposición y de la participación en cooperación de México hacia los Estados Unidos. Creo que la crisis que enfrentamos en temas bilaterales es mucho más profunda de lo que queremos ver, y que además, si nosotros estamos ante un Estado que no solamente pareciera, al menos en el discurso, ¿no? Que no está dispuesto a seguir con el juicio de extradición o con proceder con la extradición en sí misma, pues esto merma la confianza, pone mucha incertidumbre en la relación bilateral, y si a eso le sumamos que tenemos un canciller muy joven en el cargo, muy joven de edad, con poca experiencia en realidad en este tipo de manejo de crisis, pues tenemos, y además un eventual cambio de embajador en los Estados Unidos, tenemos una serie de condiciones que nunca se habían visto en la historia bilateral, Carmen, México-Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto López Portillo? ¿Qué estás viendo frente a todo esto? Bueno, Carmen, yo creo que está puesta la mesa para dar un salto cualitativo importante en positivo o en negativo. La presidenta tiene razón, el doctor Buscaglia en la última entrevista que hace contigo, tiene razón, la presidenta tiene una oportunidad histórica, solo que esa oportunidad puede ir en dos vías. Proceder la presidenta a reconstruir lo que hace falta estructuralmente al Estado mexicano, aceptar la presencia de la Organización de las Naciones Unidas con este proceso que el Comité contra las Desapariciones envió a la Asamblea General precisamente para asistencia técnica de Naciones Unidas, y aceptar también que avancen los procesos de extradición para el acceso a la justicia. De manera tal, Carmen, esto creo que no se está mirando así en el debate y lo queremos aportar, de manera tal que México tenga una relación de mayor equilibrio en términos políticos, estratégicos, para transitar, administrar, contener la presión de los Estados Unidos a través de un trabajo de reconstrucción con asistencia técnica, de reconstrucción del sistema de justicia y reducción de la impunidad, con justicia transicional de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. Carmen, para que nos demos una idea, porque de pronto los datos pierden dimensión en nuestra interpretación de la crisis. Yo no sé, Carmen, si tú tienes este dato. Lo construyó un órgano de Estado, que es el INEGI, de 35.5 millones de delitos en 2024 reportados por las víctimas, no por las procuradurías, no por el secretario ejecutivo, sino lo que viven las víctimas. El INEGI tiene una de las encuestas más grandes y más prestigiadas de victimización del mundo. 35.5 millones de delitos, respecto a los cuales el Ministerio Público tuvo una resolución favorable, es decir, algún acto procesal, en el 0.8% de esos 35.5 millones de delitos. Esto es 268,000 aproximadamente. Y estos actos procesales no incluyen conseguir sentencias en el reporte del INEGI. Segundo, Carmen, el más grande, el más extenso estudio de investigación en el mundo sobre delincuencia organizada
Lo produce GI Talk. Esto es Global Initiative. Ha publicado tres veces el estudio mundial que compara la delincuencia organizada en 195 países, todos los miembros de la ONU. México es consistentemente uno de los primeros 3 lugares, según el indicador, uno de los primeros 3 lugares, y en términos de negocios criminales, es decir, de la producción de recursos a través de mercados ilegales, México es el primer lugar del mundo. Así que, en síntesis, la pregunta no es si México tiene un problema agudo, crónico y estructural de connivencia, complicidad entre el Estado y la delincuencia organizada. La pregunta, Carmen, es si México tiene las condiciones para por sí mismo resolver esto, por sí mismo salir de esta crisis, sin la asistencia de la ONU y sin los procesos de persecución y extradiciones que está haciendo Estados Unidos. Mi respuesta es que no lo tiene, Carmen. Mi respuesta es que México no tiene las condiciones y no conozco a nadie que con evidencia en la mano pueda decir cómo con esta estructura de procuración de justicia, cómo con esta estructura policial y cómo con este proceso de militarización de la seguridad se resolverían decenas, centenas de miles de delitos que no se resuelven. Así que, Carmen, yo creo que la presidenta tiene una cita con la historia en doble nivel, con Estados Unidos, con la Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, por encima de todo, con las víctimas. Carmen. Doctora, sin duda, Ernesto. Doctora Arlén Ramírez, pues a las preguntas que hace y que contesta Ernesto, ¿qué me dirías en el ámbito internacional y desde luego con experiencias que podamos asomarnos a ver? ¿Qué tipo de cosa puede ocurrir en México a partir precisamente de este detonador? Porque es una bomba gigante la que se ha lanzado desde Estados Unidos y suena a punta del iceberg. Podría ser una punta del iceberg y podría ser un punto de arranque para procesos mucho más amplios que permitan realmente recomponer al propio Estado mexicano. Vamos a ver qué pasa, pero ¿qué ves tú? Mira, yo lo que veo es que en realidad México está arriesgando demasiado la bilateralidad, pero sobre todo el marco de cooperación que habíamos tenido con los Estados Unidos. Coincido totalmente con mi colega en el sentido de que México hoy no tiene las instituciones suficientes como para llevar a cabo procesos autónomos. Y a lo que nos estamos acercando no hay que descartar, ¿no? Porque ya lo vimos, Donald Trump no amenaza. Y si ponemos además en el plano global la agenda política interna de los Estados Unidos, tenemos que ver también este otro factor en el cual Donald Trump tiene una aprobación muy baja, en donde hay elecciones intermedias este año, ¿no? Y en donde ha prometido desde su campaña consistentemente una lucha contra el crimen organizado transnacional, pero además un alto a la crisis de fentanilo. Toda la narrativa que está en torno a esta solicitud de extradición, no, de detención precautoria para la extradición, tiene de trasfondo esta narrativa. Y sabemos justamente que hoy, así como pasó en Venezuela, hoy puede pasar aquí, porque el problema de Estados Unidos es muy parecido al de México. La politización de la justicia hoy en los Estados Unidos tiene un matiz muy parecido a lo que vemos en México. Quizá no todavía tan permeado, porque allá todavía hay sistemas de pesos y contrapesos, y la justicia en los Estados Unidos todavía tiene, ¿no?, algunos marcadores de credibilidad. Pero en el caso mexicano, lo grave de este asunto en realidad es que, por un lado, México, bajo el discurso de la soberanía y de la defensa de la integridad de la nación, está siendo sumamente permisivo y está generando una fractura no solamente en la cooperación, sino en los niveles de confianza. Creo que es muy importante que tu auditorio y como público ciudadanos veamos que esto sí, claro que tiene un trasfondo político, pero el trasfondo político también lo tuvo en Venezuela y vimos lo que pasó con Nicolás Maduro al inicio del año. Estados Unidos podría perfectamente llevar a cabo una operación así. ¿Qué es lo que dicen las fuentes de inteligencia? Eso estaba pensado para que ocurriera después del Mundial.
Pasa lo de Chihuahua, pasa el tema de la CIA. Hay muchos temas en la agenda bilateral que hoy no están siendo atendidos de forma eficiente y contundente por el gobierno de México. Esa percepción que se tiene, y más que percepción, ¿no? Ya vimos los informes, conocemos, además de estos informes, el Instituto para el Estado de Derecho a nivel global lanza también un ranking donde México está en los últimos lugares de Estado de Derecho, con situaciones gravísimas de violentación a los derechos humanos, con una transgresión impresionante al tema de la prensa. O sea, hay muchas cosas de donde México hoy tendría que estar haciendo acciones puntuales. Yo me atrevo a decir que no podríamos descartar una situación como la de Venezuela en su momento. ¿Qué detiene a Estados Unidos? El TEMEC, por supuesto, la cercanía, porque bueno, compartimos frontera y no es lo mismo ir por un delincuente a otro lugar que ir al patio de atrás, ¿verdad? Pero esto no nos debería de sorprender tanto en cuanto que al inicio del año Donald Trump sacó un manifiesto, una nueva doctrina que era, yo lo dije muchas veces, no es necesariamente una nueva doctrina Monroe, es la nueva versión de la política del Gran Garrote, y lo estamos viendo. Estados Unidos está en una versión 2.0, no de la doctrina Monroe, de la política del Gran Garrote. Y eso nos tendría que llevar a pensar que estos movimientos que vimos, incluso de la inteligencia en Chihuahua y el caso de los agentes de la CIA, a que Estados Unidos, por supuesto, está dispuesto por tintes políticos allá a llevar a cabo un brazo mucho más fuerte, mucho más tenso, y que, por supuesto, para eso el Estado mexicano tendría que estar ya accionando política pública en materia de seguridad que no solamente diera resultados hacia afuera, ¿no? Hoy es urgente la recomposición del sistema de seguridad mexicano. Urgente es la palabra, Ernesto. ¿Coincides? Bueno, urgente, y es que es más que urgente porque A ver. es que la experiencia de las víctimas, Carmen, México es un país que tiene territorios múltiples donde domina el control criminal a través de la crueldad. Reunimos a 33 investigadoras e investigadores en noviembre pasado y hemos publicado un informe desde la Ibero, el Colegio de México y México Evalúa, un informe, Carmen, que se denomina Geografías de la Crueldad. Por cierto, acabamos de publicar la versión en inglés. Geografías de la Crueldad, ¿por qué? Porque homicidios intencionales, feminicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, desapariciones, fosas, homicidios contra líderes defensores, homicidios contra líderes religiosas, homicidios contra defensores del medio ambiente, todo eso constituye tejidos de control territorial en donde, si bien se registra una reducción de homicidios, hay un incremento importante del ejercicio de otras violencias que someten a las poblaciones. Dejo a un lado, por este momento, la discusión relacionada con la calidad del registro de homicidios. No lo voy a tocar ahora. Pero es importante, Carmen, entender que la experiencia de las víctimas no puede esperar más. Por eso está la decisión de Estado enfrente como una oportunidad histórica para cambiar el rumbo. Para cambiar el rumbo. Mira, la investigación de Luis Daniel Vázquez, a quien seguramente ubicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y otras personas, ya nos dio evidencia de las redes de macrocriminalidad, con ejemplos para el caso del Estado de México, para el caso de Veracruz, para Coahuila, ejemplos en donde las instituciones en el territorio no solamente, nos dice Luis Daniel Vázquez, no solamente forman parte de las redes de criminalidad, sino que muchas veces las conducen. Por eso hay que recordar que en el estudio global que les cité, nos vuelve a recordar Global Initiative que el actor más relevante para facilitar la acción, el crecimiento, el empoderamiento de la criminalidad organizada son los actores vinculados al Estado.
De ahí paso a rápidamente, tres perspectivas respecto a Estados Unidos, recogiendo lo que comparte la doctora Ramírez. Uno, pasó lo que no queríamos que pasara en términos de rentabilidad político-electoral para Trump, asociada con la imputación a México de sus problemas de seguridad. Ojo, este dato muy poca gente lo sabe, nos lo compartió el doctor Marcelo Bergman en una grabación que la tenemos en una grabación sobre populismo punitivo. El doctor Bergman nos dice que Estados Unidos ha registrado su tasa más baja de homicidios en toda la historia de registro que tiene, con 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. El presidente Trump lo que ha hecho, con arrastre ya popular en la percepción, es imputar a México sus problemas asociados a las drogas, haciendo a un lado la responsabilidad de Estados Unidos en la atención que ellos deben tener, por ejemplo, a través de su sistema de salud. Ciertamente hay datos importantes de reducción de muertes por fentanilo, pero eso es la evidencia. La construcción del discurso lo que hace es que le da a Trump la oportunidad de utilizarnos para generar apoyo electoral de cara al proceso electoral que viene en Estados Unidos. Agrego rápidamente 3 aspectos de este momento entre Estados Unidos y México. Primero, Carmen, el doctor Sergio Aguayo nos ha recordado que Estados Unidos lleva 100 años con evidencia de los nexos criminales del gobierno de Sinaloa con el narcotráfico. Sucede ahora, esto es un hecho histórico. Segundo, distancia o ruptura. Mientras México, en voz de la presidenta y de muchos actores políticos, dice, tráiganme pruebas, si hacen acusaciones, tráiganme pruebas. Mientras la presidenta pide pruebas, Estados Unidos las integra y construye casos. Eso nos distancia y nos pone en 2 dimensiones completamente diferentes. El Estado mexicano dice, tráiganme pruebas. En Estados Unidos, en cambio, se construyen casos con 92 personas que fueron llevadas el año pasado. Carmen, cuando un fiscal tiene un colaborador de la justicia, uno lo agradece infinitamente. Tienen 92. Y por último, en esta triada de análisis de esta coyuntura, este es un golpe sistémico. No es un golpe a una persona. Este golpe que llamas bomba es un golpe que sacude una estructura política que con la firma de 30 actores de primer nivel de Morena en 2024 salieron a hablar a nombre del hoy señalado como responsable de formar parte, incluso de ganar elecciones con apoyo del crimen organizado. Esto entonces no es, Carmen, un problema que deba aislarse o un fenómeno que deba aislarse como un evento jurídico relacionado con unas personas. Esto es un reacomodo sistémico en la relación entre 2 países que no sabemos exactamente a dónde irá, pero sí sabemos que está en un momento extraordinariamente delicado. Sin la menor duda. ¿Con qué te despides, doctora? ¿Cómo cierras? Bueno, con que este asunto nos debe llevar al análisis y a la reflexión interna. Por supuesto, esto es algo sin precedentes en la relación bilateral México-Estados Unidos, una relación que por demás se ha complicado por diferentes tintes, especialmente por la agenda política interna de los Estados Unidos, y que al final creo que no podemos desasociar la carga política que tiene desde los Estados Unidos, pero la carga política que hay desde el mismo país, en México. Este reacomodo del que habla mi colega justamente no puede esperar, y nos hubiera encantado que se hubiera dado desde México sin la injerencia o la participación de fuerzas fuera del país. Sin embargo, creo que además
tiene especial relevancia histórica desde que esto ocurre con funcionarios, servidores públicos en funciones, y Estados Unidos había sido sumamente cuidadoso de no tener este tipo de señalamientos y de probatorios incluso, porque no hay que desestimar todo el expediente que hay en los Estados Unidos y que por supuesto está perfectamente integrado. Que hoy no lo conozcamos por cuestiones del mismo proceso es diferente, pero en realidad algo que llama mucho la atención, a mí particularmente me parece inédito que Estados Unidos haya lanzado estas acusaciones con servidores públicos mexicanos, porque no solamente se pone a prueba el sistema judicial, sino incluso desde el proceso de desafuero. Hoy tendremos que ver cómo responde el Estado mexicano en este caso en particular, y pues yo coincido con que la cita con la historia que tiene la presidenta de México hoy, pues tiene muchos posibles finales, pero creo que lo más importante pues es que se resuelva a favor de un Estado que requiere recobrar el Estado de Derecho, las condiciones de seguridad para las y los mexicanos, sobre todo, pues por supuesto, el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Pues ahí está. ¿Cómo cierras, Ernesto López Portillo, esta conversación? ¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejas? México se encuentra en un brete enorme. ¿Sabes qué pasa, Carmen? Que una parte importante del Estado es parte del problema que el Estado debe resolver. Por eso decimos de manera directa y clara, e insistiremos, que es tiempo de la justicia transicional con asistencia internacional. Nosotros le llamamos, Carmen, interferencia sistémica para reequilibrar con una figura de asistencia externa, reequilibrar los incentivos. En este momento los incentivos producen 35.5 millones de delitos con 0.8 de resoluciones favorables del Ministerio Público. Basta. Son estructuras colapsadas. Es un sistema penal semicolapsado o colapsado en muchos lugares del país. Termino. La presidenta tiene una oportunidad. O bien el legado que tendrá encima y que llevará para siempre podría ser haberle dicho no. No a la ONU y no a Estados Unidos, con lo que sí podemos prever como consecuencia, que es la continuación, expansión, agudización, Carmen, de una crisis humanitaria aguda en México. Con esto nos vamos. Ernesto López Portillo, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Arlene Ramírez Uresti, gracias por estar aquí, doctora. Un gusto, muchas gracias, Carmen. Buen día. Seguiremos con el tema. Gracias por estar aquí.